Como sabéis, en los últimos días se ha hablado mucho del caso Ferrovial, de por qué deciden trasladarse a Holanda. Bueno, se han puesto de manifiesto muchas posibles causas y que, bueno, algunas estoy más de acuerdo, con otras menos, pero bueno, sí es verdad que están encima de la mesa y vamos a tratar de analizarlas. Sobre todo voy a daros mi opinión y mi perspectiva y por qué creo que la razón eminente es una razón fiscal, ¿de acuerdo? Se ha especulado mucho, se ha hablado mucho de pues, el tema de la deuda, ¿no? Que lógicamente, pues si la sede de Ferrovial radica en Holanda, pues bueno, al final el riesgo país de Holanda está considerado como más bajo que en España porque la calificación crediticia ofrecida a este país es de triple A cuando en España es de A. Entonces, claro, a la hora de emitir deuda, la propia empresa, en este caso Ferrovial, pues lógicamente podrá hacerlo a unos tipos de interés que van relacionados con la calificación crediticia más alta que hay en Holanda y por ende pues efectivamente ese tipo de interés será más reducido que en el caso de España, de tal manera que podrán financiarse de una manera más barata, entre comillas, ¿vale? Y para que me entendáis. Por otro lado, se ha hablado mucho del tema de la inseguridad jurídica, pero claro, ¿qué es la inseguridad jurídica? Porque bueno, esto es un aspecto desde mi punto de vista muy amplio y que da pues para hablar de muchas cosas, pero en definitiva, cuando hablamos de inseguridad jurídica quieren llevarlo directamente al terreno fiscal, al terreno tributario, que es la realidad, ¿no? Entonces ahora mismo, entendiendo que Ferrovial pues tiene unas actas de Hacienda recurridas de más de 300 millones de euros, pues bueno, lógicamente podemos entender que se trata de un tema fiscal y muchas veces meramente interpretativo, ¿no? Porque las normas están redactadas, la ley es la que es, pero sí es verdad que a veces el tema de las comprobaciones, las inspecciones, las investigaciones de Hacienda tiene un carácter subjetivo bastante elevado, ¿no? Con lo cual, claro, puede ser que pues ciertas deducciones, ciertas bonificaciones, etcétera, que hayan sido aplicadas en este caso por la empresa matriz radicada en España, pues no sean bien vistas por Hacienda y por ello pues se liquiden las actas correspondientes que Ferrovial está tratando de recurrir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta podría ser una causa? Sí, desde luego que sí, ¿no? ¿Qué más se me ocurre a mí o se me pasa por la cabeza? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en esta empresa hay un máximo accionista, que en este caso es Rafael del Pino, y que actualmente tiene su residencia fiscal en España, como todos sabéis. Sí es verdad que, claro, aquí hay que tener una cosa en cuenta. Este hombre, radicado en Madrid, hasta ahora no tenía penalización en el impuesto sobre patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto de patrimonio, como sabéis y como ya os dije en múltiples ocasiones, en Madrid está bonificado, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay cuota a pagar, vamos a decirlo así de una forma sencilla. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues hace no mucho, como sabéis, el gobierno decidió sacar la gran maravilla, entre comillas, que es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? El impuesto a la riqueza, el impuesto a la solidaridad. No se lo llamaron de muchas maneras y le pusieron muchos apellidos diferentes, ¿no? Entonces, claro, aquí obviamente hablando de una de las personas con una de las mayores fortunas más grandes de España, lógicamente, pues el señor Rafael del Pino se vería muy perjudicado por la aplicación de este nuevo impuesto. Claro, si él quiere modificar su residencia fiscal y quiere o prefiere ir a residir a Holanda, no solamente tendrá que cumplir con el requisito que os expliqué la semana pasada de residir allí efectivamente 183 días o más y poder probarlo, ¿vale? Con los medios de prueba suficientes que os he explicado la semana pasada, sino que es importante que en este país, o fundamental, ya no digo importante, digo fundamental, que en este país radique su centro principal de intereses económicos, tanto directos como indirectos, ¿no? Entonces, claro, si atendemos a que este hombre tiene una fortuna pues por encima de los 3.000 millones de euros y entendiendo que la mayor parte de su patrimonio realmente son acciones de Ferrovial, si esas acciones entendemos que pertenecen a una sociedad española, como lo ha sido hasta la fecha, teóricamente este segundo requisito el señor del Pino no lo cumpliría, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la sociedad matriz, la sociedad holding de Ferrovial pasa a estar en Holanda y él reside en Holanda, automáticamente podrá justificar tanto por la parte de los 183 días, si es que reside allí, como por la parte de intereses económicos, tanto directos como indirectos, su residencia fiscal en Holanda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es algo que obviamente hay que tener en cuenta, puede haber muchos más motivos, ya salió la empresa recientemente a decir que, bueno, que realmente España no es que sea
un país con inseguridad jurídica, bueno, ahí ya no sabemos qué es lo que pudo pasar por detrás, eso ya no sabemos si ha intervenido el gobierno, si les ha instado a rectificar. Yo la verdad que en esas cosas y en esas grandes esferas desconozco lo que puede estar pasando, ¿no? Pero sí es verdad que en España, pues entre comillas, tenemos un poco ese problema con el tema de la inspección de Hacienda, en el sentido de que a veces, pues sí es verdad que queda a una interpretación discrecional o una interpretación subjetiva de la norma, y que obviamente eso crea relativa inseguridad a los diferentes contribuyentes. Y claro, cuando hablamos de un contribuyente de esta magnitud, como por un lado es Ferrovial como persona jurídica y luego por otro lado es Rafael del Pino como persona física, pues bueno, lógicamente aparecen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, si Hacienda está siempre detrás de estas grandes empresas, pues con la idea de sí o sí recaudar de alguna manera, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estas pueden ser las razones fiscales que os expongo para motivar el cambio de residencia fiscal, en este caso de la sociedad holding de España a Holanda, ¿no? Otra de las razones que os puedo comentar así es un poquito más técnica, pero sí es verdad que hace un par de años, con la nueva modificación tributaria, las sociedades holding ya dejaron de tener una exención plena en los dividendos que percibían de sus filiales o de sus participadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que con el cambio de norma, esa exención plena, como os digo, en los dividendos, pasó a ser simplemente una bonificación efectiva del 95%. Entonces, claro, ya está haciendo tributar a la sociedad holding un 5% de los dividendos percibidos de las diferentes filiales. Con lo cual, claro, cuando esto lo magnificamos a una empresa de este calibre, que está percibiendo dividendos de muchas participadas o filiales que tiene por todo el mundo, pues lógicamente estamos hablando de muchos millones de euros de penalización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final todas estas cosas, como os digo, suman, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, y obviamente pues se puede decir que es un escenario de deuda, un escenario de inseguridad jurídica, pero creo que esta matización que os hago, en mi opinión, es bastante relevante, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.